Y eso es indudable, ¿no? El Espíritu del Señor está con nosotros. Somos creyentes verdaderos, el Espíritu Santo muere en nosotros. Pues hermanos, es un placer tener a muchos de ustedes el día de hoy y es un placer tener nuevamente a nuestro hermano Isaac, que nos va a compartir la palabra una vez más. Así que hermano, le invito. Adelante hermano, que Dios te bendiga. Probando. Buenas tardes, si me escuchan muy bien. Gloria a Dios. Y sí, definitivamente es un gozo ver a muchos más el día de hoy. Qué gozo, hermanos, también cantar de estas palabras tan hermosas, cantos bíblicos. Cantamos de la protección de Dios, del cuidado, de la seguridad de Dios, y la última, como hablaba de que tu voluntad se haga aquí en la tierra, así como en el cielo, ¿verdad? Abran su Biblia, por favor, hermanos, en Colosenses capítulo 3. Vamos a continuar, mejor dicho, estudiando Colosenses 3. Y esa tarde vamos a continuar el estudio. Ahora vamos a estar estudiando Colosenses 3, versículos 5 al 11, y mientras llegan ahí, solamente quiero hacer una pequeña corrección. Escuchando la grabación de la semana pasada, hice referencia a un versículo que está bien el versículo, pero la cita estaba incorrecta. Para aquellos que apuntan notas, ¿verdad? Solamente quisiera corregir ese error. Mencioné así solamente de pasada que en Primera de Tesalonicenses vemos una de las voluntades de Dios para nuestra vida es dar gracias a Dios en todo. Y en la grabación me di cuenta que dije Segunda de Tesalonicenses 4:1, pero ya revisé y de hecho es Primera de Tesalonicenses 5:18. En Primera de Tesalonicenses 4:3 vemos otra voluntad de Dios, otro aspecto de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Solamente por si hay alguien ahí apuntando, ¿verdad? Y eso es bueno, que ustedes se apuntan, vayan a casa y revisen, ¿verdad?, los pasajes. Yo estoy abierto si alguien me dice, hermano, la semana pasada dijiste Segunda de Tesalonicenses y era Primera de Tesalonicenses. Estoy abierto para todo eso. Queremos mejorar, queremos ser lo más precisos posibles, y solamente quería mencionar eso, ¿verdad? Pues bueno, si ya están ahí en Colosenses 3, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Colosenses 3, versículos 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Y simplemente para repasar brevemente lo que veíamos la semana pasada veíamos en los versículos 1 al 4 cómo Pablo nos ha provisto los principios por los cuales nosotros como cristianos deberíamos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Pablo nos presenta el argumento de que si hemos resucitado con Cristo, entonces deberíamos buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo hace Pablo, este argumento fundamentado en la realidad teológica de que en el momento de nuestra salvación hemos sido transferidos al reino de Cristo. Así que somos ciudadanos del reino celestial. Mencionamos la semana pasada, ya no pertenecemos a este mundo, hemos muerto a nuestra vida terrenal y ahora nuestra vida
debe ser vivida en Cristo. En nuestro pasaje de hoy que acabamos de leer, Pablo continúa entonces con la misma línea de argumento y ahora nos presenta detalladamente pasos a seguir para poder nosotros realizar esta nueva vida en Cristo. ¿Verdad? Ahí vemos en un capítulo atrás que Pablo da un mandamiento a los colosenses y por lo tanto a nosotros como cristianos, un mandato de andar en Cristo. Y vemos Colosenses 3, ahora que tenemos esta nueva vida en Cristo. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que podemos hacer esto? Gloria a Dios, hermanos. Somos salvos. Pero eso es apenas el comienzo de la jornada del cristiano. Es una larga jornada que usted y yo llevamos. No debería terminar ahí nuestra vida cristiana. Somos salvos por gracia, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si recuerdan una vez más del versículo 1 al 4, Pablo nos presenta una paradoja en la primera parte del versículo 3, diciéndonos que hemos muerto, que ya no tenemos vida a nuestra vieja manera de vivir. Y al mismo tiempo, esta muerte, hermanos, veíamos que dio a luz una nueva vida. Y la característica principal de esa vida es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y veíamos las implicaciones de esa nueva vida, de nosotros estar en Cristo. Así que, hermanos, la naturaleza de esta nueva vida que tenemos en Cristo es muy diferente y nuestra obligación ahora que llevamos este nuevo estilo de vida es hacer morir, por lo que acabamos de leer, hacer morir o poner a muerte lo terrenal en nosotros, y este va a ser nuestro primer punto, hermanos. Usted y yo, cristiano, cristiana, tú que eres salvo, dice Pablo, haz morir lo terrenal en ti, ahí en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí, hermanos, la traducción al español nos falla un poco en este pasaje porque omite una palabra que yo digo es esencial para comprender la profundidad de este versículo. Aquí los traductores, por cualquier razón, omiten la palabra en el griego melei. Y esta palabra se traduce o puede interpretarse como extremidades del cuerpo. Podemos pensar entonces en las piernas, en los pies, los brazos, manos y dedos en nuestro cuerpo. Así que una mejor traducción de este versículo 5 diría, haz morir pues o pon a muerte los miembros de tu cuerpo terrenal. Lo importante a notar es que Pablo nos quiere comunicar, hermanos, de que a pesar de la veracidad de la realidad teológica de que nosotros ya hemos sido trasladados al reino de Cristo, es todavía posible, hermanos, tener a nuestros miembros de nuestro cuerpo participando en actividades pecaminosas de esta tierra, lo cual nos ata todavía a nuestra vida pasada, la cual ya hemos muerto. Algo que entorpece nuestra realización de aquel mandato, andar en Él, de andar en Cristo, y de nuestro esfuerzo de vivir una vida enfocada en las cosas celestiales, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí, hermanos, podemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son esas cosas terrenales que en el pasaje de Colosenses pudiéramos decir ataban a esos hermanos en la iglesia de Colosas a su vieja manera de vivir y por lo tanto también a nosotros como cristianos en el siglo XXI atan a nuestra vida, a lo terrenal, a nuestra vieja manera de vivir? Bueno, pues aquí, hermanos, en el versículo 5, Pablo nos da una lista clara de todas esas cosas que por definición son pecado. Pablo comienza con la fornicación. En otras palabras, Pablo dice, pon a muerte los miembros de tu cuerpo terrenal que facilitan tu fornicación. Y hermanos, aquí la definición común de la palabra fornicación limita este acto pecaminoso al mantenimiento de las relaciones sexuales
fuera del matrimonio, según la Real Academia Española y algunos otros diccionarios que estuve consultando. Pero aquí, hermanos, la palabra en el griego, la palabra original es porneia. Porneia, de donde nosotros sacamos la palabra pornografía, lo cual amplifica la definición, aún más allá de solamente el mantenimiento de esas relaciones sexuales. Esta palabra, hermanos, en el original amplifica esta definición para incluir a cualquier acto o inclinación o atracción a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Así que no solamente el acto físico, ¿verdad?, sino también pensamientos lascivos hacia otra persona. Y no solamente en forma física, sino virtualmente también, que es lo que tenemos el día de hoy, nuestros smartphones, nuestras iPads, nuestras computadoras, ese acceso directo, fácil, gratis a ese mundo virtual de la pornografía, en donde alimentamos esos deseos lascivos. Entonces dice Pablo, haz morir a estos miembros de tus cuerpos que te facilitan tu fornicación. Comenta MacArthur que un día estaba sentado al lado de un hermano en Cristo que estaba a punto de morir. Tiene 78 años el hermano y pues a veces es muy interesante, ¿verdad?, escuchar lo que las personas que están a punto de morir tienen que decir. Entonces el hermano, pastor MacArthur, le pregunta, oye hermano, ahorita que estás a punto de morir, ¿qué pasa por tu mente? Y el hermano, con voz de lamento, le dice, lo que pasa por mi mente en estos momentos es que nunca tuve la victoria sobre la pornografía. 78 años este hermano en Cristo, que uno lo vería en la iglesia con canas en su cabeza y diría, este hermano lleno del poder del Espíritu, lleno del Espíritu, conocimiento de Dios, un gigante en el Espíritu, ¿verdad? Pero dice el hermano, nunca tuve la victoria sobre la pornografía. ¿Qué les espera a los jóvenes de 13, 14, 15, 20 años? A uno de los de 30, 40, 50, hermanos, pon a morir, haz morir este deseo por la fornicación, por esta pornea a la que habla Pablo. Número 2, Pablo enlista ahí la impureza. Pon a muerte entonces los miembros de tu cuerpo terrenal que facilitan tus actos de impureza. Y aquí la palabra, hermanos, es acatarsía, que normalmente es usada en la Biblia para describir la impureza física. Por ejemplo, cuando alguien en la Biblia era descrito, era caracterizado como alguien que tenía lepra, la Biblia lo describe como una persona impura. También se puede identificar en la Biblia una persona impura, por ejemplo, cuando tiene que pasar por ese lavamiento ritual para continuar haciendo algunas de sus labores sacerdotales, ese lavamiento ritual, ceremonial. Pero cuando hablamos moralmente, hermanos, está muy relacionada esa palabra a la fornicación, porque habla de cualquier acto inmoral cometido por motivos impuros. Número 3, Pablo enlista aquí las pasiones desordenadas. Entonces pon a muerte los miembros de tu cuerpo terrenal que facilitan tus pasiones desordenadas. Y aquí la palabra, hermanos, es pathos. Y esta palabra es usualmente usada para referirse a pasiones desordenadas por un extremo. Pero el otro extremo es simplemente pasiones que no son guiadas por Dios. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos algunas pasiones, tenemos algunos deseos, ¿verdad?, por hacer algo. Y esa no es la cuestión aquí, sino que qué es lo que está guiando, qué es lo que está motivando esas pasiones, esos deseos para nosotros cumplir algo. ¿Es Dios o eres tú mismo? ¿O es la cultura? Pasiones, dice, desordenadas Pablo, hazlas morir. Y cuando quitamos a Dios, hermanos, de la ecuación, es solamente cuestión de tiempo para que esos deseos, por más buenos que aparenten, se corrompan en depravación, aún lo que externamente pudiera parecer una causa piadosa. He escuchado a varios jóvenes decir, es que quiero servir a Dios.
Tengo la pasión de entregar mi vida, irme al campo misionero. Pero cuando empiezas a cuestionarlo, a preguntar sus motivos, es que yo siempre he querido ser un aventurero, siempre he querido las cosas nuevas y quiero cosas que realmente no tienen fundamento bíblico. Después aquí, hermanos, número 5, Pablo enlista la avaricia. Pon a muerte los miembros de tu cuerpo terrenal que aumentan tu afán de poseer bienes innecesarios para atesorarlos para ti mismo. Esa es la definición de la avaricia. Aquí, hermanos, la palabra en el griego es muy interesante. La palabra en el griego es pleonexía, de donde nosotros sacamos la palabra pleonasmo. Levanten su mano si alguien ha escuchado esta palabra en el español, pleonasmo. ¿Okay? El pleonasmo, hermanos, es agregar palabras innecesarias a una frase. Y van a identificarla muy fácil. Si yo digo, voy a salir para afuera, pleonasmo. Voy a subir para arriba, voy a orillarme a la orilla, voy a bajar para abajo, todas esas son un pleonasmo. Si yo voy a salir, es obvio que va a ser para afuera. Entonces estamos agregando palabras innecesarias, ¿verdad? Y entonces, hermanos, de la misma manera aquí la avaricia o la pleonexía en nosotros, hermanos, existe en aquella persona que se llena de posesiones materiales innecesarias. Está el closet a punto de reventar de tanta ropa, de tantos zapatos, zapatillas que tenemos, pero pasamos por la mall, ¿verdad? Y dice ahí, close out sale, 70% de descuento y ahí vamos. Oye, pero no lo necesitas, sí, pero mira, está en descuento. Costaba 400 y ahora cuesta 30. Pero no lo necesitas, la avaricia, hermanos, ese deseo de llenarse, acumularse de cosas materiales que no necesitamos. No, hermanos, nuestro deseo y oración debería ser la de Proverbios 30, del 8 al 9, donde oramos nosotros que Dios nos mantenga solamente del pan necesario. Es lo que vimos últimamente ahí, ¿verdad? Con toda esa tragedia de la pandemia. Gente irá a la tienda llenándose de huevos, de leche y, oye, no va a pasar de un mes y se te va a podrir. Pero bueno, hermano, haz morir esos deseos avaros. Luego termina diciendo el versículo 5, diciendo que estos actos pecaminosos que Pablo acaba de enlistar, que nuestros miembros terrenales nos incitan a cometer, que nos atan a nuestra vieja manera de vivir, hermanos, todos estos son idolatría. Y es que, hermanos, cada una de estas cosas enlistadas tienen que ver con la autosatisfacción, con la autogratificación, que es lo que me hace sentir bien a mí en este preciso momento. Porque así es. Obtenemos eso que codiciamos tanto, que queremos tanto, aunque no necesitemos y ay, mira qué bien se siente la chamarra, pero ya pasa 1 hora, 2 horas a la semana siguiente, ya se te pasa esa racha de euforia porque lo obtuviste y al 70% de descuento. La autogratificación, hermanos. Una vez más, en el momento en que nosotros ponemos nuestros propios intereses antes que los intereses de Dios, ya habremos creado un pequeño ídolo para nosotros mismos. Así que, hermanos, pon a muerte todas estas cosas. Recuerda que en el reino de Cristo, en las moradas celestiales, no hay lugar para tus ídolos. Si tu herencia es con Cristo, si es tuya esta realidad teológica de que has sido trasladado al reino de Cristo, tu pecado, hermano, y por lo tanto tus miembros de tu cuerpo que facilitan tu pecado, tienes que ponerlos a muerte, no los alimentas más, extírpalos de tu vida. Y podemos preguntarnos una vez más, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí en el versículo 6, Pablo nos presenta la consecuencia directa para aquel que practica estos pecados, y esta consecuencia es que la ira de Dios, dice el versículo 6, viene sobre los hijos de desobediencia.
Y aquí esta frase, hermanos, los hijos de desobediencia, es normalmente aplicada para aquellas personas que no son salvas, para aquellas personas que se han rehusado de creer en Dios, aquellas que han rechazado el Evangelio en su vida. Pero hermanos, recuerden, esta carta que estamos leyendo a los Colosenses fue escrita originalmente a creyentes, a hermanos en Cristo. Eso es lo que veíamos la semana pasada, de los versículos 1 al 4. Así que si eres salvo, debes morir a tu vieja manera de vivir. Recuerda, ya has sido trasladado al reino de Cristo y por lo tanto tu mira debe estar puesta fijamente en Cristo, en las cosas celestiales y no en las terrenales. Actúa como un verdadero ciudadano del reino de Cristo. Pon a muerte a esos pecados terrenales que no van con un hijo de Dios. Si eres salvo, hermano, deja de comportarte como un hijo de desobediencia. Si eres salvo, recuerda que la ira de Dios ya ha sido removida de sobre tu cabeza. Comportémonos como tal. Luego el versículo 7, continuando con nuestro pasaje, Pablo nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y aquí, hermanos, Pablo está afirmando el estado natural pecaminoso de esos hermanos allá en Colosas, diciéndonos, hey, todas esas cosas que acabo de mencionar eran todos ustedes. Fornicarios, avaros y todas esas cosas que acaba de mencionar Pablo, pero dice, en otros tiempos vivíais en ellas. ¿Y en cuál otro tiempo? Pues cuando estaban vivos al mundo, cuando estaban muertos a Dios. Y hermanos, de la misma manera, la mayoría de nosotros, si no es que todos, podemos decir de la misma manera, junto aquí con los colosenses, sí, yo era todas esas cosas en otros tiempos. Yo era un avaro, yo era un fornicario. Pero hermanos, aquí Pablo nos recuerda, eso era en otros tiempos, antes de Cristo. Así que la cuestión ahora no es que si estamos o no en Cristo, o si estamos salvos o no somos salvos, hermanos. La cuestión es de que si estamos o no haciendo morir a los miembros de nuestros cuerpos que nos facilitan esos actos pecaminosos. Déjame te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo? Activamente haciendo para hacer morir a tu vieja manera de vivir. Recuerda que ya perteneces a Cristo y no solamente tu mente debe estar fija en las cosas celestiales, sino que también tu cuerpo. Si recuerdan ahí en el versículo 2, cuando Pablo nos dice, pon tu mira en las cosas de arriba, aquí el verbo era phroneo, que conlleva este mensaje de tener una mentalidad interna, una perspectiva interna acerca de algo, pero que tendrá una manifestación externa. Pues recordemos aquí que el estado mental que nos manda Pablo a tener es de que mi ciudadanía está en el reino de Cristo, pues la manifestación externa es que mi cuerpo entero, hermanos, debe estar entregado al servicio de Cristo. Si vemos allá en Romanos 12, del 1 al 2, pueden ir ahí si quieren. Pero ahí Pablo, hermanos, enfatiza este requisito de la devoción, no solamente de nuestros miembros, como estamos viendo aquí en Colosenses, sino de nuestro cuerpo entero y de nuestra mente también al servicio de Dios. Nos dice Pablo ahí en Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y ahí la palabra es diferente, la palabra es somatas, cuerpo entero. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, y no solamente está hablando del cuerpo ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que una vez más, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente entera también debería estar activa en hacer morir, y poner a muerte esas cosas terrenales que nos ataban en nuestra vieja manera de vivir. Así que de los versículos 5 al 7 de nuestro pasaje, Pablo ha descrito detalladamente nuestro estado natural, nuestro estado espiritual y nuestro estado moral en tiempos pasados, hermanos, antes de Cristo.
Para entonces llegar al versículo 8, en donde Pablo inserta dos palabras, hermanos, que introducen una transición drástica, una transición monumental. ¿Qué dice Pablo ahí en el versículo 8? Comienza diciendo, pero ahora. Las palabritas ahí en el griego es nunide. Eran todas estas cosas, pero ahora. Y hermanos, estas dos palabras son unas de las palabras quizás más hermosas en toda la Biblia. Podemos imaginarnos a un tren yendo a toda velocidad por las vías. Y el conductor se da cuenta que a tan solo 1 milla hay un precipicio. Cuando se da cuenta de eso, el conductor corre hacia los frenos para prevenir esa destrucción y no sirven los frenos. Entonces ya el conductor, sin saber qué hacer, se resigna. Bueno, pues ya vamos a morir todos, pues ya qué más hacer. Pero para su sorpresa, a tan solo segundos de caer a ese precipicio, una persona que está ahí en el piso jala otra palanca que ¡pum!, cambia el rumbo de ese tren que iba a la destrucción. Su rumbo era a la destrucción, pero ahora ha cambiado su dirección drásticamente. Y así mismo nosotros, hermanos, estábamos vivos al mundo y muertos a Dios, pero ahora ya hemos muerto al mundo y vivimos en Cristo por la gracia de Dios. Éramos parte del mundo y estábamos bajo el yugo opresor del pecado, pero ahora somos libres en Cristo. Un cambio drástico de nuestra vida. Nuestro destino era condenación eterna por nuestro pecado, pero ahora, nuni Dei, hermanos, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, ahora nuestro destino es una morada celestial. Y de esta manera, hermanos, con estas dos palabritas, Pablo describe la transición de nuestra vida pasada a nuestra nueva vida. Y así, hermanos, es como se conectan los versículos 8 y 9 con el versículo 5. Cuando en la primera lista que Pablo nos da, Pablo condena los actos inmorales de inmoralidad sexual. En la segunda lista, Pablo condena los actos pecaminosos de nuestra lengua, diciéndonos que aparte de eliminar la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, hermanos, también debemos eliminar o erradicar de nuestra vida, número 1, la ira. Y aquí, hermanos, la palabra en el original, sí podemos decir eso, la ira, pero va un poquito más allá de eso. La palabra es orgei. Y esta palabra, hermanos, comunica una imagen de si, por ejemplo, el hermano Luis llega conmigo un día y comete un mal en contra de mí. Bueno, pues sí, me molesto. Es un hermano en Cristo, así que pasa el tiempo y se me olvida. Perdónalo, hermano, sin tener que decirme perdón. Pero pasa el tiempo y a la vuelta de un mes llega el hermano Luis una vez más y comete otro mal en contra mío. Ok, ya van 2. Me enojo, sí, ok, pero bueno, es hermano en Cristo. Y aunque no me haya pedido perdón, vamos a dejarlo pasar. Pero a la vuelta del mes, al tercer mes, llega el hermano Luis una vez más y ¡paz! El mismo mal en contra mío. Y ese enojo, hermanos, esa ira que comienza a convertirse, se comienza a convertir en resentimiento. Y esa es la palabra que está aquí comunicándonos Pablo. Y hermanos, sabemos muchos cristianos aquí en las filas de las iglesias resentidos. Algo que nos hicieron hace 5, 10, 15 años. Es que el pastor me hizo esto. Oye, hermano, pero ya pasó tiempo. Pero no. Y ahí no, hermanos, aquí está diciéndonos Pablo, deja eso no caracteriza a la nueva vida del cristiano. El resentimiento no pertenece a un cristiano. Número 1 dice aquí, el enojo, menciona Pablo.
Y aquí la palabra es Tumás, y esta palabra comunica la imagen de alguien que está enojado, ¿verdad? Que decimos que le hierve la sangre. Y está enojado, ¿verdad? Y nada le podemos decir porque ¡ah! Dice aquí Pablo, deja el enojo. Esa ira no debe caracterizar al cristiano, al que tiene esa nueva vida en Cristo. Oye, tu esposa no puede venir y decirte nada porque ¡ay, estás otra vez! Tu hijo, ¿verdad? No puede venir contigo porque tiene miedo que papá o mamá estalle. Dice Pablo, deja ese enojo. Luego dice número 3, la malicia, que literalmente es eso, malicia, es una disposición viciosa. Y aquí voy a citar un comentarista, hermanos, que es muy interesante lo que comenta. Dice este comentarista, en estos ya mencionados pecados, vemos 3 generaciones de pecados. Un enojo acumulado da a luz una ira explosiva. Y si no juzgamos esa ira, va a dar a luz a la malicia. Y es por eso, hermanos, tan importante que para nosotros como cristianos, en el momento en que identifiquemos un pecado en nuestra vida, aislar ese pecado y con un corazón arrepentido, venir delante de Dios y humillarnos delante de Dios y decirle a Dios perdón. Y si ofendimos a alguien más, perdón, cometí un error. Estas características, hermanos, que acaba de mencionar Pablo, no deben de pertenecer a un cristiano. Luego continúa diciendo la blasfemia. Y este es un insulto verbal e intencional en contra de Dios, y todos sabemos acerca de eso. La Biblia habla mucho acerca de eso, pero también, hermanos, tiene que ver con nuestras palabras en contra de nuestro prójimo. Y a veces sí tenemos ese sentir de no es que no puedo blasfemar el nombre de Dios. Oye, pero ¿escuchaste lo que hizo el hermano la otra vez? No, hermanos, dice aquí Pablo, extirpa la blasfemia de tu vida, de tu lengua. Y luego termina diciendo las palabras deshonestas. Y aquí la palabra, una vez más, nos falla la traducción. La palabra en el griego es aiskrología, y esto literalmente habla de un vocabulario obsceno. También habla de un hablar abusivo. Y aquí es triste, ¿verdad? Que nosotros como hijos, yo recuerdo cuando estaba chico, nuestros hijos se dan cuenta de todo, nuestras esposas también. Como a veces en la iglesia somos una persona, hablamos de cierta manera, ¿verdad? Tenemos el vocabulario cristiano y, qué hermano espiritual, maestro de escuela dominical, predicador, evangelista, pero vas a tu casa, hermano, y abusas verbalmente de tu esposa, verbalmente abusas a tus hijos. Vas al trabajo y todos te conocen que eres cristiano, ¿verdad? Pero de repente, ¡pum!, te sale una culebra ahí en el trabajo. ¿Qué dice los compañeros de trabajo? ¿Y eso qué es cristiano? Entonces dice aquí Pablo, quita estas palabras abusivas, este vocabulario obsceno de tu boca. Y luego en el versículo 9, Pablo enfatiza la necesidad de restringir nuestra lengua, diciéndonos con un verbo imperativo, no mintáis los unos a los otros. No seas mentiroso, hermano. Aquí, hermanos, eso también a veces yo no entiendo cómo hay muchos cristianos que se les facilita tanto mentir. Oye, hermano, ¿por qué no viniste al servicio de la media semana, no sé, miércoles o jueves? Es que, hermano, pues tuve que trabajar tarde y por eso, cuando sabes que estabas ahí en la casa, viendo la tele. Oye, hermano, quedamos en que íbamos a hacer este trabajo juntos. Hermano, si es que ya no alcancé. Mentira, pero una facilidad de mentir. Eso no va con un cristiano, hermanos. Si nos ponemos a pensar bien, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Y obviamente la respuesta
más sencillas, claro, por nuestra naturaleza pecaminosa, mentimos, pero vamos a pensar un poquito más, ¿por qué es que nosotros mentimos tan fácilmente? Y déjenme proponer una respuesta. Nuestra motivación, hermanos, es por nuestro instinto de conservación. ¿A qué me refiero por nuestro instinto de conservación? Queremos conservar y proteger nuestra imagen delante de otros. En otras palabras, si la verdad pone en evidencia quién verdaderamente soy yo, revelando una imagen contraria a lo que los otros tienen de mí, pues antes de dañar mi imagen, prefiero mentir. Entonces, si nos podemos a pensar una vez más, la motivación principal, hermanos, es egocéntrica y por lo tanto la mentira es otro acto de idolatría, como decía el versículo 5. Idolatría. Recuerda que todas estas cosas caracterizan a tu viejo hombre, a tu vieja manera de vivir, y por lo tanto, hermano, si eres salvo, Pablo nos manda ya a despojarnos del viejo hombre, a deshacernos del viejo hombre. Luego el versículo 9 dice, despójate del viejo hombre con sus hechos. Despójate de él y de sus hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces queremos despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Pero no de sus hechos, de despojarnos de los hechos, pero no del viejo hombre. He escuchado a algunos cristianos que de repente tienen un vocabulario y son cristianos, ¿verdad? Y dicen algo y, es que soy de Sinaloa. Ok, pues dice aquí la palabra de Dios, despójate del viejo hombre y de sus hechos. Ese vocabulario de Sinaloa, por más que lo adores, por más que sea parte de tu vida, déjalo ya. No caracteriza entonces al hombre, al cristiano, a la cristiana. No puedes, hermano, ser parte del reino de Dios con tus miembros vendidos y participando en el pecado. Dice Pablo, despójate entonces del viejo hombre con sus hechos. Y ahora aquí lo interesante, hermanos, es que no solamente debemos de deshacernos de algo, ¿verdad? De eliminar algo de nuestra vida como para dejarnos ahí con un hueco, ¿verdad? Sino que debemos de sustituir ese hueco, podremos decir, con otra cosa. Lo que pasa muchas de las veces para las personas que llegan al cristianismo, especialmente si son ya un poco más grandes de edad, que comienzan a escuchar, es que no debes hacer esto y no debes hacer esto otro y deja esto y ya no te vistas así y ya deja de escuchar esto y deja y pues entonces ¿qué pasa con la persona recién creyente? Una crisis en su vida. Y ante esa crisis comienza a buscar otras cosas que empiecen a querer llenar ese hueco, ese vacío, ¿verdad? Que deja el legalismo. No. Y hermanos, por eso es tan hermoso como el versículo 9 se complementa con el mandato del versículo 10, diciéndonos Pablo que nos revistamos del nuevo hombre que se va renovando. Despójate del viejo, revístete del nuevo. Y aquí el verbo, hermanos, comunica la imagen de un cambio de ropa. Una vieja y sucia ropa por una nueva, limpia y fresca ropa, ¿verdad? Y por la teología que Pablo presenta, hermanos, en este contexto de Colosenses 3, particularmente de los versículos 1 al 4, podemos ver cómo Pablo hace un contraste entre el reino que está en oposición a Dios, que es caracterizado por pecado y por muerte, y contrastado con el nuevo reino de Cristo, que es caracterizado por justicia y por vida. Y el motivo de Pablo, hermanos, aquí es recordarnos que hemos sido transferidos al reino de Cristo y por lo tanto debemos llevar este nuevo estilo de vida. ¿Y cuál es este nuevo estilo de vida, hermanos? Pues es uno que hace morir constantemente al viejo hombre y todo aquello que lo caracteriza y se reviste del nuevo hombre. ¿Y cuál es esa característica del nuevo hombre? Bueno, pues dice el versículo 10 en la segunda parte que número 1 se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí encontramos un pasaje paralelo allá en 2 Corintios 4:16 cuando dice Pablo, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior se renueva de día en día. Y en este mismo versículo 10, hermanos, de nuestro pasaje, Pablo también menciona el conocimiento, lo cual involucra una vez más no nomás el cuerpo, sino que la mente también. Y una vez más haciendo referencia ya a Romanos 12:2, cuando dice que no solamente el cuerpo, sino que transformados por la renovación de nuestro entendimiento, la mente también, el cuerpo también, todo nuestro ser debe estar involucrado en esa renovación, hermanos. Y este conocimiento al que hace Pablo aquí referencia, ¿a qué se refiere? Se trata del conocimiento de Dios, hermanos, y su voluntad. De un entendimiento de que Dios es, de quién Dios es a través de Cristo y lo que ese conocimiento significa para vivir nosotros rectamente. Y esta es la oración de Pablo, hermanos, viendo en el contexto entero de la carta a los Colosenses. Es esa oración, ese deseo de Pablo hacia los hermanos de Colosas, que vemos allá en Colosenses 1, del 9 al 10, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, es un conocimiento que nos debe llevar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Vemos muchos llenándonos de mucho conocimiento, todas cosas, ¿verdad? Pero la pregunta debería ser, ¿te está ayudando a ti a conformarte más y más a la imagen de Cristo? ¿O nomás te estás llenando de conocimiento, nomás porque sí? Y esta es la oración de Pablo, hermanos, de llenarnos de conocimiento de Dios, de su voluntad, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y luego, ¿cuál es la característica del nuevo hombre? Número 2, continúa diciendo el versículo 10, que se revista y se renueva conforme a la imagen del que lo creó. Así que una vez más, hermanos, no es cualquier conocimiento, sino es un conocimiento que nos lleve a conformarnos a la imagen de Cristo. Recuerden cuando vimos en los versículos 1 al 4 cómo Pablo exhorta a los colosenses a redirigir su mirada a las cosas de arriba, a redirigir su mirada a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y veíamos cómo Pablo reprende a los falsos maestros que incitaban a los hermanos y promovían el legalismo, el ascetismo y el misticismo como manera de obtener un mayor acercamiento a Dios. Y les dice a Pablo a los colosenses, están completos en Cristo. Ay, ¿por qué estar buscando por otros lados? Ustedes ya están completos en Cristo. Ustedes tienen su origen y subsistencia en Él, y por lo tanto, toda la fuente de conocimiento debe de provenir de Él para conformarnos a la imagen de Cristo y no a la del mundo. Veíamos eso la semana pasada. ¿Con qué se alinea más tu estilo de vida el día de hoy? ¿A la imagen de Cristo o a la imagen del mundo? Es Cristo, hermanos, quien provee ese modelo a seguir para la renovación de ese nuevo hombre. No la psicología, ni la ciencia, ni la filosofía, ni la opinión popular, ni la cultura. Solo Cristo puede conformarnos a su imagen, y es Él a quien debemos buscar. Luego dice el versículo 11, termina diciendo Pablo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese es el último punto. Cristo es el todo y en todos. En la primera parte del versículo, hermanos, vemos 4 pares de grupos corporativos de personas. Y esto nos comunica el amplio alcance del poder del Evangelio, hermanos, en donde a los ojos de Dios no hay distinción de personas. Así que la salvación, hermanos, nosotros sabemos, no está condicionada a algún grupo étnico, social o económico. Así que si hay alguien aquí que no es salvo y tienes el deseo de venir a Cristo, déjeme decirte, ese deseo proviene de Dios, así que no tardes y ven a los pies de Cristo.
Alguno de aquí, de los líderes aquí, te pueden ayudar, te puedo ayudar yo también. El llamado para ti, si es que tienes ese deseo, yo no conozco de Cristo, yo no soy salvo, el llamado es a creer. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados, que Cristo te ofrece esa salvación y vida eterna, lo veíamos también la semana pasada. No ignores ese llamado. Y luego termina diciendo el versículo 11, una vez más, Cristo es el todo y en todos. Y aquí podemos preguntarnos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, Pablo está haciendo referencia a Colosenses 2, versículo 10, hermanos, donde dice que estamos completos en Él, que estamos completos en Cristo. Pero ¿en qué sentido es que estamos completos en Cristo? Bueno, aquí podemos enlistar muchas cosas, pero yo solamente puse 4 como manera de, si acaso es más fácil de recordar así, ¿verdad? ¿Cómo es que es Cristo todo y en todos? Bueno, número 1, Cristo es el todo en cuanto a nuestra salvación. Escuchemos Colosenses 1 del 19 al 20, ahí están, ahí a un ladito, si quieren vayan ahí a leer. Dice Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solamente Cristo puede y Él es suficiente para nuestra salvación. La sangre de Cristo ahí en la cruz, dice, trajo esa reconciliación de Dios santo y hombre pecador. La sangre de cruz, de la sangre de Cristo en su cruz. Número 2, Cristo es el todo en cuanto a nuestra santificación. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez más para siempre. ¿Ven cómo es céntrico? Cristo es céntrico en todo. Es cristocéntrica la teología de Pablo. Cristo es suficiente para la salvación y Cristo es suficiente para nuestra santificación. Número 3, Cristo es el todo en cuanto a nuestra satisfacción. Dice Colosenses 2, del 9 al 10, si quieren ir ahí también, está ahí en la vuelta. Colosenses 2, versículos 9 al 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo, hermanos. Hay gente que dice, es que, no me sacia nada. Y vemos actores de Hollywood, artistas, ¿verdad? Cantantes famosos que llegan al final de su carrera o al final de su vida y si cometen suicidio o cualquier otra cosa, dejan una nota diciendo, es que lo probé todo. Nada me satisfizo. Nada me satisfació. Cristo, hermanos, es suficiente para nuestra satisfacción. Y número 4, Cristo es el todo en cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Dice Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es el todo en cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, una vez más, la conclusión aquí es que Cristo es el todo y en todos, hermanos, para usted y para mí que somos cristianos. Y por lo tanto no tenemos necesidad de estar buscando en otras cosas, en otras fuentes, fuera de lo que tenemos aquí en la palabra de Dios revelada, fuera de lo que Cristo nos da. ¿Recuerdan la semana pasada que veíamos que Cristo es la fuente de ese manantial de aguas vivientes y que el que tomara de esas aguas vivientes no tendrá sed jamás? Entonces enfoquémonos en Cristo, hermanos. Y solamente para terminar, yo no conozco el estado espiritual de ninguno de ustedes aquí y no necesito conocerlo. Y ni aunque los conociera en persona o por mucho tiempo, no es mi interés ni mi ocupación conocer su estado espiritual, pero usted sí lo sabe.
Y mucho más importante, Dios sí lo sabe. Pero mi pregunta para usted es, ¿cuánto es que usted ha madurado desde el momento en el que usted fue salvo? Acabamos de ver una lista de 11 pecados, hermanos, que caracterizan la vida del hombre natural, del estado del hombre antes de Cristo. Así que ahora que estamos en Cristo, ahora que estás en Cristo, ¿cuántos de estos pecados has eliminado ya de tu vida? ¿O acaso tu vida se conforma todavía más a la imagen del mundo y no a la de Cristo? Pues mi reto para ustedes, hermanos, terminando aquí, es el mismo de Pablo. Haz morir los miembros de tu cuerpo que facilitan los siguientes pecados en tu vida: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas, o como vimos mejor traducido, las palabras obscenas y abusivas de nuestra boca. Y también la mentira. Todas esas cosas, hermanos, no pertenecen ya al cristiano. No pertenecen ya. Solamente eliminando a todas estas cosas de nuestra vida, podremos entonces cumplir el mandato que Pablo nos da ahí en Colosenses 2, de andar en Él, de andar en Cristo. Y como siempre me gusta enfatizar, hermanos, esta es una tarea imposible para el ser humano de cumplir. Solamente en el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, podremos cumplir este mandato de Dios. Así que sometámonos al poder del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, para poder nosotros llevar a cabo ese mandato de andar en Cristo, de morir a lo terrenal para vivir ahora en lo celestial. Que Dios nos ayude, hermanos. Déjenme orar por todos nosotros. Señor y Dios, te damos muchas gracias por esta tarde que nos permites estar aquí una vez más en tu casa. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que han venido aquí en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan clara, Señor. Siempre me gusta enfatizar esto de que tu palabra es clara. Cuando queremos y tenemos ese deseo de buscar tu voluntad, de buscar lo que te agrada a ti, es solamente cuestión de abrir tu palabra y encontraremos aquí tu voluntad revelada. Y Señor, ayúdanos, pon ese deseo en nosotros, que en nuestro ser no nace ese deseo, Señor, de conocer tu voluntad, de caminar en tu caminar, de conformarnos a la imagen de Cristo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros aquí, pues todos y cada uno de aquí nos quedamos cortos de eso, Señor. Gloria sea tu bendito nombre. Te amamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.